¿Qué tal? Hola amigos de YouTube. Hoy quiero leer un poco la Biblia y para que podamos eh, nutrirnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Orar primeramente para después leer la palabra. Quiero leer el Evangelio de Juan, el libro de Juan. Bueno, voy a, voy a orar, ¿verdad? Bueno, Señor, soberano Padre eterno de toda la gloria, hoy vengo delante de ti, delante de tu presencia, para pedirte el entendimiento, el conocimiento, el discernimiento para poder entender tu palabra, para poder entender tu verdad. Hoy quiero leer el Evangelio de Juan. Quiero leer desde el capítulo 1 hasta donde dé, ¿verdad? Quiero que la gente, ¿verdad?, que vea este video se sienta nutrido, se sienta edificado con conocer tu palabra, con conocer el Evangelio de Juan. Así que, Señor, te pido sabiduría, discernimiento, entendimiento y el léxico para poder leer bien tu palabra, para que sea entendible a las personas. Así que, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, hermanos de YouTube, voy a leer el Evangelio de Juan. Vamos a empezar desde el capítulo 1. Dice: el Santo Evangelio según San Juan. Voy a leer la Reina Valera 1960. Miren, la Reina Valera 1960, la versión 1960. Bueno, voy a tomar un poco de tereré, que es una tradición de nosotros paraguayos del tomar tereré. Es una bebida refrescante el tereré. Creo que mojé mi Biblia acá. Bueno, voy a secar acá. Lo seco. Bueno, el Santo Evangelio según San Juan dice así: el primer capítulo, el Verbo hecho carne. Dice, verso 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, el verso 19 dice, testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Así dijo Juan, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Le estaban preguntando esos fariseos. Está bueno el tereré.
Bueno, ¿por qué tú bautizas si tú no eres a Cristo, ni Elías, ni el profeta? Le dijeron, le preguntaron. Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ese es el que viene después de mí, el que es antes de mí, de cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Verso 29. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él. Bueno, dice. El siguiente día vino a Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo: He aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo reconocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bueno, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mira, tremendo. Juan el Bautista estaba preparando el camino para Jesús. Estaba bautizando. Él bautizaba con agua, pero Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Tremendo. Bueno, sigamos. Verso 35. Los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Le dijeron. ¿Dónde moras? ¿Dónde moras? Bueno, ese es el verso 38. Verso 39. Les dijo: Venid y ved. Venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan
y habían seguido a Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Excelente. Sigamos. Verso 43 del capítulo 1. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Esta historia me gusta. Vamos a leerla. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Así le dijo. Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Le respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Tremendo. Bueno, voy a tratar de explicar este pasaje del verso 43 a 51 que hemos leído, ¿verdad? Dice: Jesús llama a personas comunes. Jesús llama a Felipe y Felipe invita a Natanael. El mensaje es que Dios usa personas sencillas para llevar a otros a Él. Tremendo. Punto número 2. Dios te conoce antes de que vos lo conozcas. Jesús le dice a Natanael que lo vio antes de que Felipe lo llamara.
cuando estaba debajo de la higuera. Esto muestra que Dios conoce tu vida, tus pensamientos y tu corazón. Dios nos conoce completamente. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Tremendo. Tremendo. Punto número 3. La fe crece al encontrarse con Jesús. Natanael duda. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, se pregunta Natanael. Pero cuando conoce a Jesús, cree. Cuando conoce a Jesús, cree. Ahí Natanael cree. Dudar no es pecado. Lo importante es acercarse a Jesús. Eso es cierto. Podemos dudar, podemos preguntarnos miles de cosas, pero debemos acercarnos para conocer a Jesús, para que esas dudas se dispersen, para que esas preguntas que nosotros tengamos puedan ser respondidas y tengamos claridad en nuestra mente, claridad en nuestro corazón. Punto número 4. Jesús es más de lo que imaginamos. Jesús promete que verán cosas mayores y habla del cielo abierto. Significa que seguir a Jesús transforma la vida y revela cosas más profundas de Dios. Eso es cierto. Cuando vos te acercas a Dios, tu mente cambia. Viste, cuando no conoces a Jesús, tipo tenés una venda en los ojos y no ves. Estás en tinieblas. No ves las cosas espirituales. Solo ves el mundo. No comprendes, no entiendes, no disciernes. Solo estás enfocado en el mundo y las cosas del mundo. Así que conocer a Jesús transforma tu vida grandemente y te revela cosas profundas que antes no comprendías. Tremendo, muy increíble. Punto número 5. Tremendo. Punto número 5 dice: inicio de las bodas. Bueno, antes de entrar al punto número 5, vamos a leer el capítulo 2. Las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Se fueron. La madre de Jesús fue invitada a una boda, y Jesús y sus discípulos también se fueron a la boda. Espectacular. Se fueron a la boda, dice. Y faltó el vino. La madre de Jesús le dijo: no tienen vino, o para vino, se acabó el vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Ya va a hacer Jesús vino, va a convertir el agua en vino. Su madre dijo: haced lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Seis tinajas de piedra. Vamos a buscar tinajas. Tinajas de piedra. Así eran las tinajas de piedra. Muy grandes las tinajas. Bueno, ok, de piedra. 6 tinajas, muchas tinajas. Y muy grandes las tinajas. Conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Maestresala. ¿Qué es maestresala? Voy a buscar. Yo no soy muy erudito. Maestresala. Dice: el término maestresala en la Biblia se refiere al encargado principal de la comida en un banquete. Tipo, es el encargado, el mozo, digamos. Bueno, sigamos. Me quedé en maestresala, la verdad. A ver. Ok, no estoy encontrando, no estoy viendo. Son muy pequeñas las letras en mi Biblia. Bueno. Y se lo llevaron, dice. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino. Bueno, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, Jesús ya había hecho el milagro, había convertido el agua en vino. No solo decía unas palabras, el agua ya se había convertido en vino. Sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y tuvieron allí no muchos días. Bueno, vamos a recapitular lo que leímos. El punto número 5, las bodas de Caná que hemos leído. Nos introducimos el primer milagro de Jesús. Enseña que Jesús estaba presente en la vida diaria y puede transformar lo común en algo nuevo. Nos puede transformar a nosotros. Puede transformar nuestra vida, nuestra mala vida, en algo nuevo. Nos puede transformar a nueva criatura. Es espectacular. Ok. Bueno, sigamos. Dice, Jesús purifica el templo. Juan capítulo 2, el verso 13. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Eso de verdad, les encontró a todos. Les encontró a todos allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, dice, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Un azote de cuerdas. Vamos a buscar un azote de cuerdas. Si no conocen, ¿cuerdas? Es un látigo. Digamos, algo así. Un azote de cuerdas. Pero me imagino que más largo. Claro, Jesús sí toma a los que estaban ahí, a los cambistas, porque estaban en la casa del Señor y estaban haciendo estas cosas muy mal. Bueno, muy mal por las personas que estaban haciendo eso, que estaban usando la casa del Señor como un banco, como un comercio. Bueno, los echó a todos, esparció monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Tremendo.
Los discípulos recordaron un versículo: el celo de tu casa me consume. Vamos a buscar dónde está. El celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Verso. Está en Salmos 69, capítulo 69, verso 9. Ahí está. El celo de tu casa me consume. El celo por tu casa me consume. Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Bueno, los discípulos recordaron ese verso. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la escritura y la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús había dicho. Bueno, resumiendo esta historia, estos versos que hemos leído, Jesús entra al templo de Jerusalén y ve que lo han convertido en un comercio, en un mercado. Vendían animales, cambiaban dinero dentro de la casa de Dios. Jesús se enojó con razón, los echa fuera, vuelca las mesas y dice: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. No hagáis de la casa de Dios un comercio. Los judíos le piden una señal de autoridad y Jesús responde: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando de su cuerpo. Ellos creen que hablaba del edificio, pero Jesús hablaba de su cuerpo, anunciando su resurrección. Bueno, enseñanza y aprendizaje de que eso que hemos leído ahora. El templo era para orar, pero lo usaban para ganar dinero. No podemos usar a Dios para beneficio propio. La fe verdadera es sincera, no interesada. Así mismo. Jesús defiende lo sagrado. Jesús muestra su enojo justo, no violento ni descontrolado, justo. Hay cosas que sí deben indignarnos. Debemos tener celo por las cosas de Dios. La hipocresía, la corrupción espiritual, el engaño. El verdadero templo ya no es un edificio. Jesús habla de su cuerpo y de su resurrección. Dios no habita solo en templos hechos por hombres. Habita en el corazón del que cree.
no habita en cuatro paredes, habita en el corazón del que creéis. La fe se entiende después. La fe se entiende después. Los discípulos comprendieron estas palabras después de la resurrección. A veces no entendemos a Dios en el momento. Muchas veces no entendemos. Yo no entiendo, yo no comprendo por qué pasa esto, por qué me está pasando esto. Nos quejamos porque no entendemos el tiempo de Dios. Pero con el tiempo, su verdad se revela. Jesús limpia el templo para enseñarnos que Dios quiere un corazón limpio y una fe verdadera, no una religión usada por interés. Eso nos enseña esta historia, ¿verdad? Los versos que hemos leído. Y vamos a seguir. Bueno, capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Este pasaje también es tremendo, muy increíble. Da gusto leer porque es muy sorprendente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Ya sabemos que Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Se preguntó Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu. Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sorprendente. Ahora vamos a resumir este pasaje que hemos leído, ¿verdad? Bueno, Jesús y Nicodemo. Nicodemo, un líder religioso, va a ver a Jesús de noche. Reconoce que Jesús viene de Dios. Nicodemo cree que Jesús viene de Dios, lo reconoce, pero no entiende lo que Jesús enseña. Jesús le dice, para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, no físicamente, sino de espíritu. Nicodemo se confunde y Jesús le explica que lo natural no alcanza. La fe verdadera es una obra interior de Dios. Luego Jesús revela una de las verdades más importantes. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que todo el que crea tenga vida eterna. Jesús aclara que Él no vino a condenar, sino a salvar, pero que cada persona decide al aceptar o rechazar la luz. Nos deja una enseñanza esto. La religión no es suficiente. Ser religioso no es suficiente. Las obras no son suficientes. Nicodemo sabía mucho, pero eso no lo salva. Hacer obras, hacer solamente obras, hacer solamente al creer que solamente siendo buenos, eso no nos salva. No basta con conocer de Dios. Hay que dejar que Dios transforme el corazón, que haya un cambio verdadero en nuestro interior para afuera. Un cambio excepcional, que se dan frutos. Nacer de nuevo es un cambio interior. Jesús habla de rituales. Jesús no habla de rituales, sino del Espíritu Santo. La fe verdadera empieza por dentro, no por apariencia. La salvación es por fe y no por obras. Dios ofrece salvación a todos los que creen, a todos que se arrepienten de sus pecados, de nuestros pecados, ¿verdad? Pecados que tenemos, nos arrepentimos, reconocemos nuestros errores y creemos a quien de verdad nos puede salvar, que es Jesucristo. No es lo que hacemos para Dios, sino creer en lo que Dios hizo por nosotros. Eso nos salva, no nuestras obras, no nuestras obras de caridad. Eso no nos salva, no nuestros méritos. Eso es imposible que nos salve. Jesús vino a salvar, no a condenar.
La condenación viene por rechazar la luz. Algunos creen que Dios, te odia, te rechaza. Lo ven de esa forma algunas personas, pero no es así. La condenación viene por rechazar la luz, viene por rechazar a Jesús. Dios da una oportunidad. La decisión es personal. O sea, yo decido si creer en Jesús. Tú decides si creer en Jesús. Así que debemos acercarnos y conocer y creer en Jesús. La luz revela el corazón. El que ama la verdad se acerca a la luz. Cuando vivimos de verdad, cuando vivimos en verdad, no tenemos miedo de acercarnos a Dios. Jesús le enseña a Nicodemo en ese pasaje que no basta con religión, sino que necesitamos nacer de nuevo y creer para recibir vida eterna. Necesitamos arrepentirnos y dejar el viejo hombre, aceptar los errores y arrepentirnos y creer en Jesús, creer en lo que Jesús hizo en la cruz, para que así estemos con Jesús y participemos de su salvación. Jesús nos enseña esto para que creamos en Él y recibamos vida eterna. Bueno, eso es este pasaje, ¿verdad? Que leímos. Bueno, sigamos. Verso 16 del capítulo 3. De tal manera amó Dios al mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, nos dice acá: Dios ama al mundo de tal manera que entregó a su Hijo Jesús, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, nos dice el verso 16 del capítulo 3 del libro de Juan. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. La condenación no viene porque Dios quiera castigar, sino porque algunas personas rechazan el mensaje, rechazan la luz. La luz llegó al mundo, pero muchos prefirieron la oscuridad, prefirieron
su vida, su pecado, como están, porque no quieren que sus obras sean expuestas, no quieren dejar sus obras. El que ama la verdad se acerca a la luz y vive de manera que sus acciones muestren que vienen de Dios. Dios ama primero. El amor de Dios no depende de lo que hagamos. La salvación es un regalo, no un premio. Eso nos enseña. La fe decide el destino. Creer en Jesús trae vida, rechazarlo trae condenación. Creer para vida, rechazarlo para condenación. Así que cada persona elige qué hacer con Jesús, con lo que Jesús nos dice. Jesús vino a salvar y no a castigar. Dios no disfruta condenar. Dios quiere que todos se acerquen a Él. La verdad incomoda cuando no queremos cambiar. Eso es cierto. Nos incomoda la verdad, no queremos escuchar. No queremos, nuestro ser mismo no quiere hacer lo bueno. La fe se demuestra con la vida. El que vive en la verdad no teme la luz, no teme, está tranquilo, está relajado. La fe verdadera se nota en cómo uno vive, cómo camina, cómo habla, cómo se expresa. Así que Dios nos ama y nos ofrece salvación en Jesús. La decisión está en creer y vivir en la luz. Eso nos enseña el verso 16 hasta el 21. Sigamos. Bueno, verso 22 del capítulo 3. El amigo del esposo dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: ¿no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo? No puede recibir nada si no le fuese dado del cielo. Dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante del que prepara el camino. Está diciendo, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Que nos dice este pasaje del verso 22 al 30, ¿verdad? Jesús y sus discípulos bautizaban, y también Juan el Bautista sigue bautizando. Algunos se preocupaban
más gente va con Jesús que con Juan. Se preocupaban porque va más gente con Jesús que con Juan. Por eso le fueron a preguntar a Juan. Juan responde con humildad. Dice que nadie puede recibir nada si Dios no se lo da. Espectacular respuesta. El que dice que él no es el Cristo, les especifica: yo no soy el Cristo, sino el que prepara el camino. Juan se compara con el amigo del esposo. El esposo es Jesús, el amigo se alegra cuando el esposo llega. Por eso Juan dice una frase clave: es necesario que él crezca para que yo mengüe. Luego afirma que Jesús viene del cielo, habla palabras de Dios y creer en el Hijo trae vida eterna. El que rechaza creer, rechaza esa vida. Nos deja esa enseñanza. Juan no compite con Jesús ni siente envidia. Lo que somos y tenemos viene de Dios. No hay lugar para el orgullo. La humildad verdadera alegra. Juan no se entristece porque Jesús crezca, se alegra. La fe verdadera no busca protagonismo, sino glorificar a Dios. Jesús debe ocupar el primer lugar. Él debe crecer, yo disminuir. Menos ego, menos yo, más Cristo en nuestra vida. Jesús viene del cielo. Jesús no es solo un maestro, viene de Dios y habla la verdad de Dios. Escuchar a Jesús es escuchar a Dios. La decisión es creer o rechazar. Creer en el Hijo trae vida eterna. Rechazarlo trae separación de Dios. La fe no es solo oír, es decidir creer y seguir. Bueno, resumiendo todo, ¿verdad? Ese verso que acabamos de leer dice: Juan el Bautista nos enseña que la fe verdadera es humilde, que Cristo crezca y que nosotros disminuyamos, que Cristo esté en el centro, en el primer lugar. Bueno, para culminar el capítulo 3, vamos a leer el verso 31 al 36. Dice: el que viene de arriba, verso 31 al 36, y culminamos el capítulo 3. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estábamos hablando un poquito con el anterior verso que estábamos leyendo, y nos dice, ¿verdad? Estos versos: Jesús viene de arriba,
del cielo y por eso está por encima de todos. El que es de la tierra habla cosas terrenales, pero Jesús habla palabras de Dios. Quien recibe su testimonio acepta que Dios es verdadero. Jesús fue enviado por Dios y habla con la plenitud del Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo y todo lo que ha puesto en sus manos. La conclusión es clara. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer no verá la vida y permanece separado de Dios. Así que esto último nos deja una enseñanza. Jesús tiene autoridad divina, no es solo un maestro más. Escuchar a Jesús es escuchar a Dios. Nos deja una gran enseñanza. Jesús viene del cielo y tiene toda autoridad. Creer en Él nos da vida eterna. Creer en su nombre nos da acceso a Él. Y ignorarlo nos da la condenación. Rechazar es rechazar la vida eterna. Si nos rehusamos a creer en la verdad, nos rehusamos a creer en la oportunidad, porque nos da una salvación a través de su sacrificio. Así que debemos acercarnos a Dios y verdaderamente estar arrepentido, ¿verdad?, de todas las cosas malas que hemos hecho. Ir con una fe verdadera para que Él nos transforme, porque nosotros no podemos cambiar por nuestros propios esfuerzos. Aunque queramos, no podemos cambiar. Así que debemos ir a la fuente de vida, que es Cristo. Así que hemos leído el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, donde nos enseña que Jesús es la salvación, Jesús es la vida eterna. Jesús dio su vida por nosotros, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, tenga acceso a la vida eterna. Que nosotros solo debemos creer en Él verdaderamente de todo corazón y estar dispuestos a hacer el paso, a buscar de Él, para que verdaderamente podamos cambiar y tengamos ese frutos de arrepentimiento, esos frutos que muestren verdaderamente que debemos cambiar y que solo no podemos. Así que debemos buscarle. Así que gracias por ver este video, por estar acá, escuchar esta enseñanza que a mí me edificó. Espero que a usted también le haya edificado. Así que oramos y terminamos con esa oración. Señor, te agradecemos, te damos gracias por tu palabra, por
esta enseñanza que hemos recibido, que hemos profundizado un poco en tu palabra y que nos has dado esta edificación tremenda para que así nosotros sigamos de pie, sigamos buscándote para seguir firmes. Así que te agradecemos por este momento tan bello y hermoso, tu presencia. Te glorificamos y te exaltamos y te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza recibida. Bendice a quienes escuchan el mensaje, toca sus corazones, aquellos que verdaderamente quieren cambiar, quieren acercarse a tu presencia, pero están dudando. Así que ayúdanos y toca los corazones de aquellos que no quieren escuchar tu verdad. Ayúdanos a acercarse también a tu presencia, Señor. Ayúdame a mí. Te agradezco por este momento, Señor, y te doy gracias. Amén. Así que ese ha sido el video, el tiempo que hemos estado leyendo un poco, ¿verdad? Así que agradecido, que Dios los bendiga y hasta la próxima.